Amigas y amigos del Muro Pastoral Duelo Resurrección, estamos comenzando la charla prevista para hoy sobre animación bíblica en la Pastoral del Duelo. Con nosotros el padre Mateo Bautista y Gerardo García Helder y muchos invitados a esta primera fila de la charla que ellos van a dar y todos ustedes que nos están siguiendo desde todo el mundo. Así que doy la palabra ahora a Gerardo, que va a conducir este encuentro. Antes que pasar a él, todos aquellos que quieran hacer comentarios pueden aprovechar el chat que ya está activo para hacerles preguntas al final, tanto a Mateo como a Gerardo, y que ellos van a responder al final de este encuentro. Gerardo, la transmisión es tuya. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Gracias a todos los que están participando de distinto modo en este encuentro. Esperemos que el que conduzca sea el Espíritu Santo y no cualquiera de nosotros. Que sea Él el que sople viento en la vela de nuestra barquita en medio de esta tormenta que nos toca atravesar. Y que lo que podamos hacer juntos sea para bien de muchos, de muchas personas que están también hoy, como en tiempos de Jesús, algunos como ovejas sin pastor y otros, que es peor, sin tener que comer. Y que el Espíritu Santo nos conceda a nosotros la gracia de sentir esa compasión y de ver cómo podemos hacer con nuestros pocos panes y nuestros peces para alimentar a esta multitud. Hemos pensado este encuentro de animación bíblica de la Pastoral del Duelo, sobre todo para ir haciendo que este nuevo paradigma pastoral, el de la animación bíblica, vaya calando, vaya entrando, lo vayamos entendiendo. Porque la mayoría de nosotros seguimos usando muchas veces la Biblia, las Sagradas Escrituras, para justificar nuestra forma de accionar y nuestros conceptos acerca de Dios. Y esto entiendo que es más bien biblicismo. Echamos mano de la Biblia para que la Biblia diga que estamos haciendo muy bien. La animación bíblica de la pastoral, al contrario, parte de la lectura lo menos condicionada posible de los textos bíblicos para ver qué nuevas luces nos dan a las nuevas situaciones que nos tocan vivir. Vino nuevo en odres nuevos. El vino nuevo viene todos los años. El problema son los odres, que siempre nos van quedando los de años, siglos, milenios anteriores. Entonces la animación bíblica es justamente tratar de ver cómo hacer para que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, para Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, diga palabras de salvación a las personas concretas de hoy. Por eso la propuesta sería, vamos a empezar con la sabiduría, la experiencia del padre Mateo, que nos va a hablar un poco de este accionar de la iglesia en un campo determinado, la pastoral del duelo, y después vamos a tratar de hacer una pequeña iluminación bíblica a esto y abrirnos a comentarios, preguntas. Ojalá todos nos quedemos con hambre, que nadie se vaya de este encuentro empachado y sin ganas de seguir hablando de pastoral de duelo o de animación bíblica. Así que le cedo la palabra al querido Padre Mateo. Muy bien, gracias Gerardo. Saludos a todos que están presentes virtual y virtuosamente. Y también a la querida audiencia. Y Mario nos va a distribuir, por favor, los tiempos, si es tan amable. Los tiempos van a ser así. Va
el Padre Mateo va a hablar unas palabras sobre la pastoral del duelo, iluminarnos. Recordemos que la audiencia dedicada a este encuentro son sacerdotes, laicas, laicos, diáconos, seminaristas, todos los que estamos en Pastoral de la Salud. Estamos muy pendientes de esta charla y también va a estar hablando Gerardo García Helder. Al final del encuentro, preguntas que puede hacer el público y cómo poder llegar a este encuentro a través del chat de Pastoral Duelo Resurrección, donde ya estamos transmitiendo en forma directa. Algo que podemos aprovechar todos, que si quieren pueden compartir este enlace y copiarlo a su propio muro para que esta transmisión pueda llegar a muchas más personas. También aprovechamos para contarles que todo lo que el Padre Mateo y Gerardo van a hablar ahora, muy pronto, en 48, va a estar en YouTube ya en forma permanente para que lo podamos seguir masticando, rumiando la reflexión de ambos para esta tarde de hoy. Padre Mateo, adelante. Muchas gracias, Mario. Y presentamos brevemente la temática del duelo, porque hablamos animación bíblica, un concepto pastoral, duelo. Cuando hablamos de duelo, y nos vamos a servir de unas sencillas transparencias, cuando hablamos de duelo hablamos de una palabra muy polisémica, que tiene muchos significados, muchos, ¿no? Incluso ambiguos, ¿no? Por eso es desde un estado, la persona está en duelo, que es casi sinónimo de está sufriendo, ¿no? Es también expresión de un tiempo, ¿no? Entró en duelo hace 2 meses, ¿no? Es también relacionado incluso con la expresión luto, expresiones sociales, culturales. Nosotros cuando hablamos de duelo, vamos a diferenciar entre otras muchas acepciones estas dos: estar en duelo y hacer el duelo. Estar en duelo y hacer el duelo. Además, en castellano diferenciamos bien los términos dolor, sufrimiento, sufrimiento existencial, crisis y duelo. Cuando hablamos de dolor, normalmente lo referenciamos a nuestra sensación cerebral, pero a partir de los sentidos. Y lo relacionamos casi siempre con malestares orgánicos corporales. Sin embargo, muchas veces decimos tengo un dolor del alma. En ese caso ya no hablamos de un dolor que lo sentimos cerebralmente, lo ubicamos en una parte de nuestro cuerpo, en un tiempo. Hablamos entonces de sufrimiento y el sufrimiento ya no lo localizamos en un órgano, ni siquiera en un sentido. El sufrimiento abarca toda la persona. Por eso decimos yo sufro, yo sufro. Sufre toda la persona. El sufrimiento afecta a lo que nosotros vamos a hablar de las 6 dimensiones básicas y transversales de la persona. Y por eso igual que hay dolores y dolores en intensidad y en tiempo, hay sufrimientos y sufrimientos. Por eso también hablamos de un sufrimiento existencial. Ese sufrimiento que en expresión popular podríamos decir hondo, profundo, interior. ¿Y por qué existencial? Porque afecta, repercute extraordinariamente en la misma vida, en la existencia, en el objetivo de vida, en el proyecto existencial. Por eso, ese sufrimiento llega a poner hasta en tela de juicio la misma misión que uno tiene en su propio peregrinar en esta vida. ¿Y cómo definimos sufrimiento?
Sufrimiento es lo que una herida provocada por muchas causas externas o internas trabaja en el sufriente día y noche. Es una definición sencilla, muy concreta y también muy práctica, inteligible para todos. Lo que una causa, reitero, externa o interna, ajena o producida por nosotros mismos, ¿no? Trabaja, labura, día y noche en mí, en el sufriente. Si eso es sufrimiento, y miren ustedes que decimos lo que trabaja, ya estamos con esto queriendo expresar que el sufrimiento tan presente en la vida de todas las personas en todas las edades no es neutro. Y el sufrimiento tiene intensidad, tiene cronicidad y el sufrimiento tiene acción continua. Por eso decimos que trabaja día y noche. Cuando decimos que el sufrimiento es lo que una herida trabaja en el sufriente, con esto queremos expresar otra realidad conceptual. ¿Cuál es? Que una vez que el sufrimiento llega a nuestra vida por cualquier causa, el sufrimiento soy yo. El sufrimiento es el sufriente. Esto es muy importante porque ya nos hace también captar que el sufrimiento no es una cosa. El sufrimiento es algo muy personal. Es la misma persona del sufriente. Y cuando hablamos de sufrimiento, también le damos 5 notas básicas. El sufrimiento tiene intensidad, tiene duración y el sufrimiento tiene profundidad. ¿Por qué es importante decir que el sufrimiento tiene profundidad? Porque hay que ir a la raíz que ocasiona ese sufrimiento. A la raíz. Y si tiene intensidad, tiene duración y tiene una raíz, una profundidad, ¿qué tiene también el sufrimiento? Una laboriosidad. El sufrimiento hay que trabajarlo. ¿Y qué tiene el sufrimiento? Hay que sacarle jugo. Una misión. 5 notas para el sufrimiento. Pero ciertamente el sufrimiento hay que completarlo con algo que decimos crisis. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, si es un sufrimiento intenso o un sufrimiento existencial, nos pone en un estado o situación crítica. Crisis ya sabemos que viene del griego krinein y significa discernir, separar. Crisis hace alusión a que ha terminado un ciclo y comienza uno nuevo. Crisis no es una palabra negativa, al contrario, implica sobre todo una acción. La persona está en un sufrimiento y tiene que encararlo. ¿Para qué? Para hacer un camino. Ese discernimiento entre, por ejemplo, un ciclo que ha terminado y un ciclo nuevo. Y si ya este concepto de dolor, sufrimiento existencial, crisis, nos habla de 2 palabras claves, actitud y aptitud. Ante el dolor, ante el sufrimiento y en la crisis, debemos tener una clara, una buena actitud, una disposición. ¿Para qué? Para encarar, asumir, masticar, saborear, dialogar con el sufrimiento mismo. Que ya hemos dicho que cuando el sufrimiento llega a nuestra vida, el sufrimiento soy yo mismo. Pues bien, y el sufrimiento a su vez nos indica otra cosa, que tiene una lógica. Sí, vamos a hablar de la lógica del sufrimiento y de la lógica del duelo. ¿Cuál es la lógica del sufrimiento? La lógica del sufrimiento es que suframos, por eso se llama sufrimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Porque al hablar de una lógica,
que hay un mundo conceptual. Por ejemplo, el sufrimiento tiende a bajar la autoestima. El sufrimiento se relaciona con bajada de voluntad, caída del tono anímico. Al sufrimiento, que somos nosotros, le encanta quitarnos la esperanza. Al sufrimiento, que trabaja de día y de noche, le gusta eliminar la motivación en nuestra vida. Al sufrimiento le gusta hablar del pasado, llevar al sufriente para atrás. El sufrimiento vive en el presente, pero a medias, porque hace un pasado omnipresente. Y cuando el sufrimiento es muy intenso, no hay futuro. Por tanto, la lógica del sufrimiento es recularnos, llevarnos hacia atrás. La lógica del sufrimiento, ¿qué es? Trabaja nuestras ideas precisamente con lo más insano. Por eso, ante el sufrimiento hay que tener mucho cuidado con las ideas insanas. Por ejemplo, es frecuente decir, no puedo con este sufrimiento. ¿Cuándo se irá? Como si el sufrimiento tiene patitas. ¿Cuál es el verbo que le gusta al sufrimiento? No puedo. ¿No? La lógica del sufrimiento es que nos hagamos víctimas ante el sufrimiento, que reaccionemos ante el sufrimiento con infantilismo. El sufrimiento busca en nosotros pasividad. Y esta lógica del sufrimiento, que hay que tenerla muy en cuenta, también nos dice cosas como esta: tiempo al tiempo, esto lo cura el tiempo. El sufrimiento, por tanto, tiende a maniatarnos, porque su misión es que suframos. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con el mundo conceptual y con el mundo emocional que rodea lo que llamamos la lógica del sufrimiento. Y como hablamos de duelo, ¿qué es? ¿Cómo definimos duelo? Si sufrimiento, lo acabamos de decir, es lo que una herida provocada por muchas causas externas o internas trabaja en nosotros día y noche. ¿Qué es el duelo? El duelo es el trabajo que el sufriente hace consigo mismo. El duelo es por excelencia un trabajo, un laburo. Un trabajo que tiene dos frentes paralelos muy difíciles. Uno, sufrir. ¿Qué quiere decir? Aceptar la realidad del sufrimiento. Y el otro, sanear ese sufrimiento con una proyección hacia el futuro. Por eso el sufriente tiene dos pesos como sanador herido en su hombro. Uno, aceptar una sufriente realidad, encararla, dialogar con ella, y otra, hacer un trabajo. Y esto lo tiene que hacer en un tiempo, en un camino de duelo hacia un fin. Por eso a nosotros nos gusta decir que solo se transforma el sufrimiento si se transforma el sufriente. Solo se transforma un sufrimiento si se transforma el sufriente. Y al hablar de duelo, como conceptos generales, por tanto, el duelo nos pide también una actitud positiva. ¿Para qué? Encarar, mirar a los ojos, dialogar, asumir el sufrimiento. ¿Esto qué implica? Esta actitud de asunción del sufrimiento. Un auténtico sufrimiento, porque aceptar el sufrimiento es nuevo sufrimiento. Pero eso es un sufrir sanamente para dejar de sufrir. Con esto también, para ir concluyendo este punto, ¿qué queremos decir? Que el sufrimiento, además de tener una actitud buena, el duelo, una actitud buena, que implica también una actitud, es una acción. En el duelo es un actuar. No solo es un sentir, dimensión emocional. No solo es un pensar. No,
hay que también actuar, es una acción. Por eso el duelo es un trabajo sobre el sufriente mismo con una actitud buena y una buena actitud. Recordemos, o yo domino al sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Y en el trabajo del duelo, que es, por tanto, arduo, laborioso, en el que me pide mucha paciencia, pero no pasividad, vamos a tener en cuenta 3 aspectos en el trabajo del duelo. Primero, las causas. ¿Por qué sufrimos? Ya hemos dicho que en el sufrimiento había que ver la intensidad, la duración, pero había que ir a la raíz. Hay que ir a la profundidad, ¿verdad? ¿Cuál es la causa del sufrimiento? ¿Por qué sufro? ¿Por qué he llegado a este sufrimiento? ¿Y qué podemos observar? Que hay causas, ya hemos dicho, internas y externas. Por ejemplo, si soy una persona materialista, inmadura, infantil, posesiva, manipuladora, yo soy una fuente de sufrimiento constante para mí y para los demás. Entonces tengo que ver la causa del sufrimiento. Y cuando observamos la causa del sufrimiento, ¿qué notamos? Que hay causas que podemos cambiar y causas que no podemos cambiar. Por ejemplo, cuando hablamos de duelo por la muerte de seres queridos, la muerte es irreversible, no la podemos cambiar, ¿verdad? Además de la causa, el trabajo del duelo, ¿a qué se dirige? Al tiempo, por eso hablamos de un camino del duelo. Y dijimos que, volviendo al sufrimiento, ¿cuál era la lógica del sufrimiento? Que el sufrimiento uno vaya para atrás, se duerma en el pasado, se regocije en el pasado, ¿no? O incluso hable de lo peor del pasado. Por eso la gente que sufre dice, ay, si yo pudiese echar el tiempo para atrás, si todo fuera igual como 5 minutos antes. No. En cambio, en el duelo, ¿qué me dice? Hay que aceptar el pasado, tengo que vivir el presente y tengo que mirar hacia adelante. Tiempo al tiempo, pero el duelo, ¿qué me aclara? Que el tiempo por sí solo serena, alivia, pero no sana. El tiempo por sí solo es un buen aliado, da calma, pero cruzarse de brazos en el tiempo es aumentar sufrimiento. Por eso, ¿va a cambiar el tiempo? ¿Podemos cambiar, por ejemplo, la muerte? No. ¿Podemos cambiar el tiempo? ¿Podemos echarlo hacia atrás? Tampoco. ¿Cuál es la tercera causa, la tercera nota que hay que tener en el duelo? La personalidad del sufriente. Recuerden que del momento que el sufrimiento llega a nuestra vida, el sufrimiento soy yo. ¿Puedo cambiar la muerte en este caso? No. ¿Puedo cambiar el tiempo? No. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? La persona del sufriente. Por eso, por excelencia, el duelo es un trabajo del sufriente sobre sí mismo. ¿Para qué? Para pasar del sufrimiento al crecimiento, del sufrimiento a la madurez, del sufrimiento a la santidad. Es decir, el duelo es un trabajo para sacarle el jugo, el provecho al sufrimiento, para aceptarlo, asumirlo, encararlo y sacarle, como digo, rédito al sufrimiento. No podemos pensar en que suframos inútilmente para nada. Y concluyo este puntito. Cuando hablamos de sufrimiento, es lo que una herida trabaja conmigo. Y recuerden, y sufrimiento es lo que el sufriente trabaja consigo mismo, con su herida. ¿Y qué es bueno tener en cuenta? Que cuando hablamos de sufrimiento, no solo es lo que yo sufro, no. Eso es una parte. Pero ¿qué es sufrimiento también? Es lo que yo me añado a mí mismo, lo que aumento a mi sufrimiento cuando sufro mal.
Es decir, que sufrir más es un sufrimiento añadido. El hacer un mal trabajo de duelo es aumentarse el sufrimiento. Pero no basta con eso. Lo digo esto porque hay muchas personas que dicen, ya tengo yo bastante con mi sufrimiento, ¿para qué voy a pensar en los demás? Bueno, es que aquí está la tercera nota, que el sufrimiento no solo es lo que yo sufro, sino que si sufro mal, es decir, algún mal proceso de dolor, me aumento el sufrimiento, pero no solo es eso, es que hago sufrir a los demás. Por eso, Mario, tenemos las diapositivas. En síntesis, nos recordamos que ahí lo tenemos de una manera ya visual. Muy bien. Ya hemos dicho que el sufrimiento es lo que una herida trabaja conmigo. Como ven, insistimos mucho esta expresión de trabajo. ¿Qué es sufrimiento? Lo acabamos de decir, es lo que yo me hago sufrir más si no trabajo bien mi sufrimiento. Y tercero, es lo que hago sufrir a los demás si yo no hago un buen proceso de duelo. Adelante. En la siguiente. Ahí vamos. Un minuto. Ahí ya tenemos también lo que hemos definido. Si esto es sufrimiento, duelo, ¿cómo lo definimos? Miren esta expresión bien. Es el reciclaje del sufrimiento. Por eso, sanar las heridas abiertas es elaborar el duelo. Y la última es una síntesis. Hacer el duelo, que viene de elaborar, elaboro, es trabajarme en el sufrimiento. Adelante. Por eso, los grandes hombres y mujeres de la humanidad, ¿de dónde han surgido? De grandes sufrimientos. Pero atención, ojo, ojo, ojo. ¿El sufrimiento por sí mismo enseña algo? Nada, a nadie. Si no, todos los que sufrieran serían catedráticos en las universidades. El sufrimiento no enseña nada a nadie. ¿Qué es lo que enseña? Enseña el duelo, es decir, el trabajo activo sobre el sufrimiento. Muy bien, y aquí ya una síntesis también. Por eso duelo es una actividad y una actitud de la persona ante la reacción emocional, espontánea y natural que provoca el sufrimiento. Y ahí tenemos pérdidas de todo tipo. Por eso hay lo que llamamos muchos duelos. Fíjese que cuando decimos duelo por esto, duelo por otro, en realidad no es apropiado, porque confundimos duelo, el trabajo de duelo, con las causas, pero es la expresión popular y nos atenemos a ello. Pérdidas de todo tipo, de bienes materiales, inmateriales, omisiones. Quiero que nos detengamos en esto, porque es importante considerar que las omisiones nos llevan al sufrimiento, porque es lo que quise ser, tener, hacer y no pude. Y me siento frustrado. Por eso, por ejemplo, las personas envidiosas de los demás, de lo que tienen, de lo que hacen, de lo que son, de su felicidad, es porque están en un duelo muy insano, están en un sufrimiento y es un duelo que lo están haciendo muy insanamente. El alejamiento, la separación. Y miren esto último. ¿Cuál es una fuente extraordinaria de sufrimiento? ¿Las crisis de qué? Mal elaboradas, mal planteadas. ¿De qué? De fe, de esperanza y de amor. De fe, de esperanza y de amor. ¿Cuál es el mayor sufrimiento que hay en la vida? El mayor. Muchas personas pueden decir, la muerte de un hijo. Pues seguramente no. La muerte de un hijo, el mayor sufrimiento que hay es quedarse sin fe. No creo en nada ni en nadie. Quedarse sin amor. No amo a nada ni a nadie, ni me amo ni me dejo amar. Y quedarse sin esperanza, muerto en vida. Por eso el suicidio es una expresión terrible del sufrimiento existencial. Adelante. Y todas estas causas, pérdidas, alejamientos, omisiones, crisis no elaboradas en la fe, en la esperanza, en el amor, las muertes, todo esto
nos pide una actitud y una aptitud. Por eso diferenciamos, ahí lo hemos dicho ya, estamos haciendo una síntesis. Hacer el duelo es un proceso activo y sanante. O yo domino al sufrimiento, el sufrimiento me domina a mí. O por el otro lado, ¿qué es? Estar en duelo. Es un proceso pasivo, me cruzo de brazos, negativo, y que eso que me trae más sufrimiento. Por eso el duelo es el arte de trabajar sanamente el sufrimiento para sacarle provecho. Y esta es una imagen que ya todos conocemos. Cuando sufrimos, sanador herido, ¿qué es lo que nos vemos como una gran herida? Solo hablamos de la herida, solo hablamos de lo que sufrimos, de la pena, queremos desahogarnos. Es el sufrimiento. El sufrimiento quiere, recuerdan que hemos hablado de la lógica del sufrimiento, el sufrimiento quiere que yo me vea como una herida, que me vea como una gran pena, y además una pena que me aplasta, que me supera, que me llega a decir, no puedo dominarla, es superior a mí. Y el duelo, ¿qué me hace? Abrir los ojos y me dice, sí, hay una herida, pero hay todos los recursos internos y externos en usted. ¿Para qué? Para meter el bisturí a la herida y hacer el trabajo del duelo. Y la última diapositiva, adelante Mario, por favor. Todo el proceso de duelo, todo el proceso de duelo, arduo, hay que hacerlo en estas dimensiones. Adelante Mario. Una, la dimensión corporal. Es la dimensión más básica. ¿Cómo sabemos que una persona está en dolor y en sufrimiento? Viendo su corporidad, viendo su rostro. Al sufrimiento se le conoce por la cara, por los ojos, por la mirada. Por eso es muy importante cuidarse, atender la corporeidad. ¿Y esto por qué? Porque sabemos que un sufrimiento se somatiza y que un dolor orgánico se hace sufrimiento y penetra en las otras dimensiones. ¿Dónde hay que hacer el trabajo del duelo? En la siguiente dimensión, por supuesto, en el mundo psicoafectivo, en el mundo emocional. Pero ojo, aquí no solo en los 4 sentimientos básicos, alegría, tristeza, miedo y bronca. Aquí hay que hacerlo, ojo, en algo que llamamos constructos afectivos. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, al amor, a la culpa, al odio. El mundo emocional no solo es sentir y manejar los sentimientos básicos, no. En el tema del duelo es fundamental hacer un buen trabajo sobre el amor impuro o sobre los apegos. ¿Cuál es la tercera dimensión en la que hay que hacer un trabajo de duelo? Todo el mundo mental, todo el mundo de las ideas, porque ya hemos dicho que el sufrimiento se caracteriza por la lógica de las ideas insanas. Nunca más voy a ser feliz, no quiero ser feliz, no me interesan los demás, nadie se ocupa de mí. ¿Dónde debo hacer un buen trabajo para manejar, dominar y sacar jugo al sufrimiento? En la cuarta dimensión, en la dimensión de los vínculos, las relaciones humanas. Por eso es fundamental pedir ayuda y dejarse ayudar. Aquí 3 palabras claves: comunidad, comunicación y comunión. ¿Cuál es la quinta dimensión? En la que se habla muy poco en los procesos del duelo. Los valores. Si sufro y el sufrimiento me tumba, me queda desconcertado, estoy en un túnel, no sé dónde estoy parado, ¿qué tengo que hacer? Agarrarme, aferrarme a los valores. Ahí está la fe, la esperanza, el amor, la justicia, la fortaleza, la templanza, la paciencia, los valores. Y la sexta dimensión, todas estas dimensiones las tenemos que trabajar al unísono, transversalmente, es la dimensión espiritual, religiosa. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque aquí también hay crisis, aquí hay sufrimiento espiritual y tiene que ser abordado adecuadamente. Son las 6 dimensiones. ¿Y por qué finalmente hablamos de una pastoral del duelo? Gracias, Mario. ¿Por qué hablamos de una pastoral del duelo? Porque nosotros, cuando celebramos la misa, en la consagración, el sacerdote, cuando concluye, dice, este es el misterio de nuestra fe. Y nosotros respondemos como pueblo de Dios, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, el tema del sufrimiento y el trabajo sobre el sufrimiento, que es el duelo, ha estado presente en toda la humanidad.
Fíjense ustedes que el primer libro propiamente escrito, aunque fue en Tabrillas, en Mesopotamia, el poema de Gilgamesh, es un libro sobre el duelo. En la Biblia recorre el tema del duelo, nos va a recordar Gerardo, ya desde el inicio, en el Génesis. Un hermano mata a su hermano. Tenemos un libro extraordinario que es el libro del duelo, es el libro de Job. Está en los Salmos. Tenemos el duelo presente con el sufrimiento en personajes como Abraham. Fíjese, un duelo anticipado por la muerte de su hijo. Jacob, un duelo extraordinario, pensaba que su hijo estaba muerto. Si nos vamos a otros personajes como David, 3 hijos muertos. Saúl, 3 hijos muertos. Aparece en el profetismo, aparece en las lamentaciones, como ya hemos dicho, en los salmos, recorre todo el Nuevo Testamento. Ahí le vemos a Jesús que va a la casa de una familia que ha muerto una niña, la hija de Jairo. Se encuentra con una viuda en Naín, viuda y además su único hijo, camino al cementerio, un joven. Y visita a una familia, a unos amigos, en que había muerto un adulto en plena tumba. Hace el recorrido de Maús. Y Jesús mismo tiene que elaborar su propio duelo por su propia muerte. No olvidemos que Jesús no murió viejo, sino relativamente joven. No murió enfermo, sino sano. Y no murió en una cama, sino en una cruz. Por eso, en la historia de la humanidad, en la historia de la fe, en la historia del cristianismo, la Iglesia siempre ha encarado el sufrimiento. Y eso hay que abordarlo desde las 6 dimensiones, desde la perspectiva de la fe, con un gran humanismo. Por eso en la Iglesia tenemos que hablar, desarrollar, cultivar, pulir, estructurar bien, formar agentes en torno a la pastoral del duelo. Y esta pastoral no la podemos delegar, porque ahí es donde está lo más sensible a las personas, el sufrimiento. Y concluyo con este puntito. Si vemos alguna persona que está alejada de Dios o de la Iglesia, es una persona en duelo. Tiene un sufrimiento que no ha sabido encajar. No ha hecho un buen trabajo en el proceso de duelo. Por eso es fundamental, porque elaborar los duelos es una óptima, y ayudarlo, óptima evangelización y una expresión sublime de humanismo. Muchas gracias. Gracias, Padre Mateo. Y ahora pasamos la palabra a Gerardo García Helder. Adelante, Gerardo. Bueno, como Mateo estuvo tan clarito y tan prolijito y nos dejó una estructura tan bien armadita, acá Gerardo va a hacer todo lo contrario. Ahí les voy a tirar unas cuantas patadas a las estructuras que nosotros tenemos armadas para repensar. Muy bien hizo Mateo ese pequeñísimo recorrido por la escritura, en donde el tema del duelo está desde mínimo el capítulo 4 del Génesis, en donde justamente el primero que hace duelo parece que es Dios, no Caín. ¿Dónde está la sangre de tu hermano?, pregunta Dios, porque la sangre de tu hermano clama a mí. O sea que la sangre de Abel le estaba produciendo cierto sufrimiento al Dios de la Biblia, que no es el Dios de los filósofos, que no puede sufrir. El Dios de la Biblia sufre, casi que se parece a nosotros. Y me gustó mucho lo que dijo Mateo de el capítulo 24 de Lucas, los discípulos de Maús. Jesús que elabora su duelo. ¿Y cómo lo elabora? Leyendo lo que acerca de él dicen las Escrituras, dice el texto. La primera patada que voy a dar es esta. Los evangelios, que son para nosotros cristianos el libro fundamental, si queremos entrar en contacto con la persona y la enseñanza de Jesús, los evangelios son libros muy desequilibrados y desbalanceados o desproporcionados. ¿Por qué digo que son desequilibrados? Fíjense el evangelio más antiguo, el evangelio de Marcos, escrito alrededor del año 55.
comienza así. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Es el título del libro. Jesús presentado como Mesías e Hijo de Dios. Pero para nosotros, Jesucristo es verdadero Dios, tan Dios como el Padre y el Espíritu Santo, y verdadero ser humano como cualquiera de los que estamos aquí participando de este encuentro. Sin embargo, los evangelios no nos van a hablar de la humanidad de Cristo. No necesitan hablar de la humanidad de Cristo, porque a ninguno de los lectores del evangelio se le ocurriría pensar que Jesucristo no fue verdaderamente hombre. Y entonces van a poner toda la fuerza en hablar de la mesianidad y la divinidad de Jesucristo. Y por eso digo que los evangelios son un relato desbalanceado, porque ponen toda la fuerza en este aspecto que es una de las partes del misterio de Cristo, su naturaleza divina. Y no hacen tanto hincapié en la naturaleza humana. Entonces, por eso son relatos desbalanceados. ¿Y por qué digo desproporcionados? Porque dedican muchísimo espacio al relato de la pasión y de las apariciones del resucitado, comparándolo con su vida pública. Ni que hablar de su vida antes del bautismo, porque apenas si Lucas y Mateo nos dicen algunas cosas que hoy día todos los investigadores dicen que de histórico tienen poco y nada. Más bien tienen que ver con una teología con formato de historia. Entonces, estos relatos que son desbalanceados y desproporcionados son la fuente para encontrarnos hoy nosotros con el misterio de Jesús. Y dentro de estos relatos, las narraciones de la pasión y la resurrección, como dije, ocupan un lugar muy importante, demasiado importante, diríamos, tal vez porque es el misterio central. Cuando yo pensaba, bueno, a ver, ¿qué tema de la escritura traigo para tratar de iluminar este momento? Se me ocurrió comparar brevísimamente el relato de la aparición, de la primera aparición del resucitado. Nosotros no tenemos relatos de resurrecciones, porque las tres que nombró Mateo no son resurrecciones, sino que son revivificaciones, o sea, vuelta a la vida de la hija de Jairo, el hijo de la viuda, capítulo 7 de Lucas, y Juan, Lázaro, capítulo 11 de Juan. Nosotros no tenemos relatos de resurrección, tampoco tenemos relatos de resurrección de Jesús, tenemos relatos de apariciones. El primer relato de aparición en Marcos, evangelio más antiguo, comienza así. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. Y la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro y decían entre ellas: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra había sido corrida. Era una piedra muy grande. Este planteo de situación es típicamente una situación de duelo. Unas mujeres enamoradas de su maestro, de su señor, de su amigo, quieren visitar su tumba, porque Jesús fue enterrado de manera abrupta en un sepulcro nuevo. Es decir, que el muerto está en total soledad, ni siquiera está en compañía de sus familiares ya muertos. Esta es la situación de duelo. Es una situación anómala por el hecho de que Jesús está en un sepulcro nuevo, no está acompañado de sus familiares, no está enterrado en su tierra. Pero Jesús tuvo suerte, porque la expectativa para cualquier crucificado es que dejaran el cuerpo descomponiéndose en la cruz hasta que los animales
se lo comieran. Así que en ese sentido Jesús fue un privilegiado. Pero lo entierran en un sepulcro nuevo, o sea, fuera de su parentela, como un maldito. Ahora bien, este pasajito de los primeros versículos del capítulo 16 de Marcos, comparémoslo con los primeros versículos del capítulo 20 de Juan. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Es también una situación de duelo, pero de un duelo totalmente inesperado, porque ella va al sepulcro esperando encontrar el cuerpo. No se pregunta quién moverá la piedra, no lleva ungüentos y por lo que dice el relato pareciera que va sola. Sin embargo, cuando llega, encuentra la piedra removida, lo mismo que en Marcos, pero al no encontrar allí al cuerpo, piensa que se lo han robado y sale corriendo como un rayo para avisar a Pedro y al discípulo amado. Se han llevado al Señor. No sabemos dónde lo han puesto. Me parece que son dos pasajes interesantes para meditar en estos tiempos que nos tocan vivir, porque nuestros duelos también tienen que ser repensados en esta situación de COVID-19, en donde tal vez no podamos estar cerca de nuestros seres queridos cuando están por partir. Hace 1 año y algo falleció mi mamá. Tuve el privilegio de que, aunque estaba en terapia, justo falleció cuando yo había entrado y estaba rezando con ella la salve. Podíamos entrar mi hermano menor y yo, que soy el mayor. Siempre entraba primero el mayor. Y esta vez le dije yo a mi hermano: entra vos primero. Si hubiera sido al revés, tuve la gracia de que mi mamá se fue de mi mano. Ayer interné de urgencia a mi papá en el hospital. No me dejaron entrar. Y cuando entró él solo, no pude dormir en toda la noche, pensando que tal vez si se iba, no iba a estar yo cerca para darle la mano. Si hubiera pasado, por suerte ahora está mejor. Si hubiera pasado eso, tendría que haber elaborado el duelo de una manera distinta que lo elaboré con mi mamá. Con mi mamá me apenó, pero una mujer de fe que se fue de la mano de su hijo mayor, del que la hizo madre, y se fue rezando la salve. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. ¿Qué más podemos esperar? Si se hubiera ido mi papá anoche, ¿cómo hubiera yo elaborado mi duelo? ¿A quién habría corrido? ¿Con qué cara estaría yo hoy hablándoles a ustedes? Y bueno, ustedes saben todo lo que el protocolo está haciendo, ¿no? Falleció estos días el padre Carlomagno, que fue párroco en una parroquia vecina, y ahí está el ataúd en la catedral de Avellaneda hasta que le puedan hacer el responso y enterrarlo. Ahí está. Y con Radrizani y otros harán lo mismo, los tendrán ahí dando vuelta hasta que puedan hacer algo, ¿no? Bueno, hay que reelaborar estos duelos, hay que repensar el trabajo de duelo en estas nuevas situaciones. Y para eso pienso que puede ser útil volver a los textos de la Escritura. Termino comentándoles esta experiencia que tuve hace unos años, que fui a dar un curso a Paraguay, y me dice uno de los organizadores: no espere que venga mucha gente, porque no les gusta leer la Biblia. Ah, digo, ¿y por qué no les gusta leer la Biblia?
y porque la gente se considera pecadora y entonces no quiere leer la Biblia. Digo, pero al contrario, si lo difícil en la Biblia es encontrar un justo, cuando encuentran a un justo lo matan. La Biblia está llena de pecadores. Entonces la Biblia está llena de historias e historietas que pueden iluminar nuestras situaciones anormales, que son la norma desde el comienzo del mundo. Porque cuando uno lee la Biblia ve que lo anormal es lo más común, es lo más normal que hay. Entonces, en esta situación de nueva normalidad o de nueva anormalidad, tal vez podemos echar mano de ciertos textos. Pero cuidado, no caer en el error del biblicismo, o sea, ir al texto sagrado buscando que confirme nuestras ideas y nuestras praxis, sino ir a los textos sagrados buscando nuevas iluminaciones. Vino nuevo en odres nuevos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Y antes que nada, y para que ustedes, tanto Mateo y vos, Gerardo, que acabas de hablar, tomen un vasito de agua, hay muchísimos saludos, muchos de nuestro país, desde la provincia de Formosa, Buenos Aires, Santiago del Estero, Entre Ríos, Corrientes, están escribiendo desde Chubut, desde el sur de nuestro país, desde Misiones, desde Salta, La Rioja, Catamarca, muchísimo. Y también desde Bolivia, desde Chile, desde Colombia. Mucha gente de la Pastoral de la Salud que está escribiendo a través del chat y también en los muros del Camino del Duelo y Pastoral Duelo Resurrección. Hay algunas preguntas y empezaríamos con el Padre Mateo. Padre Mateo, ¿estás escuchando? Adelante. Padre Mateo, ¿se puede hablar de una propia y específica pastoral del duelo? Se puede y se debe. ¿Por qué? Porque desde que el hombre es hombre, ha enterrado a sus seres queridos. El hombre no, la mujer no tira por tierra a sus seres queridos. Y desde que el hombre es hombre, ha hecho el duelo. Fíjese que hemos recordado el poema de Gilgamesh, 2500, 2000 antes de Cristo. Literatura sobre el duelo. Aceptar primero que el héroe Gilgamesh no es inmortal y después cómo asumir serenamente la muerte de su amigo Enkidu. Por tanto, como la muerte es parte de la vida y ha acompañado a la humanidad, siempre las personas se han visto en la necesidad de pedir ayuda y de dejarse ayudar. Por tanto, en la Iglesia debe haber una propia y específica pastoral del duelo, sobre todo por causas muy fuertes y, por supuesto, por lo que duele más, que es el afecto, el vínculo, la muerte de los seres queridos. Recordemos que hay una tradición larga, además, en la humanidad. Los griegos ya comenzaron en el siglo V, IV, recordemos a Crantor, que ya escribió un escrito de consolación a su amigo Hipócrates porque se cayó la casa y murió su mujer, y todos sus hijos y toda su servidumbre. Y ha habido una larga tradición. Y llegamos también, además, a nuestros días en los que la muerte no es fácil hablar de ella. Se ha hecho hasta un tabú, ¿no? Ya no se carga al muerto sobre el hombro, ¿no? Incluso se habla de la muerte como expropiada, medicalizada, ¿no? No asumida. Entonces, asumir, aceptar, trabajar, sacar crecimiento de esos sufrimientos, sobre todo vinculares,
son muy duros. Y la Iglesia no puede dejar a sus fieles ni a la humanidad desamparada. Por eso debemos trabajar, cultivar, pulir una auténtica pastoral del duelo. Gracias, Mateo. Otra pregunta. ¿La pastoral del duelo tiene tradición en la iglesia? Y sí, primero recordemos ya todo lo que se ha dicho en la dimensión bíblica, ¿no? Ese duelo de Dios Padre en el Antiguo Testamento, ya en la muerte de su Hijo. Pero Dios Padre entra en duelo porque muere su Hijo en la tierra, ¿no? Y tiene una tradición. ¿Por qué? Porque la iglesia desde el primer momento es una iglesia de mártires. Tuvieron que encajar muchos sufrimientos, muchas persecuciones, ¿no? Y después ya, a partir de, sobre todo en la patrística, fíjese cuántos escritos tenemos de consolación. Auténticos escritos de la pastoral del duelo. Pensemos en uno que todo el mundo conoce, San Agustín. San Agustín, en el libro de las Confesiones, trabaja su propio duelo por un amigo que no da el nombre de la infancia, de la juventud. El duelo de su propia madre y el duelo de su propio hijo, Adeodato, en torno a los 18 o 19 años. Tiene un escrito muy interesante, a Sapida, que muere su hermano Diácono. Pero si recorremos la patrística, San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Nisa, San Paulino de Nola muere su único hijo, tienen auténticos escritos de cómo acompañar los procesos del duelo, que por cierto utilizan todos los saberes que hicieron los antiguos, tan célebres como Cicerón, al que se le murió su hija y escribió hasta una autoconsolación, los grandes escritos de Séneca, ¿no? Por ejemplo, recordemos la carta a Marcia, 3 años después, que está en un duelo crónico y patológico. La patrística asume todo el saber antiguo y ¿qué le da? La visión nueva, el humanismo cristiano, el anuncio de la resurrección, y pone a Jesús como referente precisamente de elaborar los procesos del duelo. No olvidemos que Jesús, ya lo hemos dicho, tiene que trabajar su duelo anticipado de su propia muerte, y no solo eso, según, y lo vemos muy claro en el Evangelio de San Juan, tiene que preparar a los suyos para que acepten su propia muerte. Por tanto, hay una tradición que sigue en los siglos, y no vamos a detallar, pero fíjese esos escritos de San Bernardo por la muerte de su hermano, ¿no? Son auténticas piezas que iluminan cómo proceder el duelo de todo tipo. Duelos que diríamos ordinarios, duelos extraordinarios, como son los que estamos viviendo en esta época del COVID. Por eso, insisto, la pastoral del duelo tiene una tradición, tiene una misión que es ineludible y la tenemos que actualizar en nuestros días, pero la tenemos que actualizar con estructuras pastorales, con presencias, con preparación de agentes de pastorales, con iluminación que den una respuesta al sufrimiento que tiene el hombre hoy día. Gracias, Padre Mateo. Muchos de nosotros estamos tomando nota, ¿sí?, de esta magnífica charla que están teniendo vos y Gerardo. Y mientras tomamos nota, Mateo, te pregunto, ¿cómo podemos definir brevemente la pastoral del duelo? ¿Qué es la pastoral del duelo? Bueno, aunque parezca publicidad, es publicidad. Hace unos días ha salido el libro en la editorial San Pablo, que tiene por título precisamente Pastoral del duelo, identidad, misión y desafío, pastoral del duelo. Y en uno de sus capítulos comenzamos dando una aproximación de esta pastoral y decimos así: definimos pastoral del duelo de esta manera: presencia y acción de un ministerio
eclesial de todo el pueblo de Dios, inspirado en el misterio trinitario y en la docencia, praxis y vivencia del Señor Jesús, dinamizado por la acción del Espíritu Santo como uno de los signos de los tiempos. Un ministerio animado específicamente por agentes cualificados que anuncia, testimonia, concientiza, educa y celebra sobre la realidad del duelo y porta el consuelo y la esperanza de la plena salud y salvación del reino de Dios para todos, acompañando cualificadamente a los dolientes y a sus allegados en el proceso de elaboración de su duelo. Por tanto, insisto que la pastoral se ejerce como un auténtico ministerio de todo el pueblo de Dios, es un acto de humanismo, de buenos samaritanos, porque no solo acompañamos el dolor orgánico, sino todo tipo de sufrimiento. Una tarea en la que todos hay que asumir, pero tiene que haber agentes específicos, y es una ocasión extraordinaria para ¿qué? Para pulir la fe y para la evangelización. No olvidemos cuánta gente se ha alejado de Dios, de la Iglesia, después de un sufrimiento que no ha sabido elaborar. Y cuántas personas también se han quedado decepcionadas de la Iglesia por no ser acompañadas en el momento del mayor sufrimiento. Por eso necesitamos una auténtica pastoral del duelo y, por supuesto, bien fundamentada, ¿no? ¿Y cómo podemos llegar a ella, Mateo? ¿Cómo se articula la pastoral del duelo? Bueno, todas pastorales, ¿no?, tienen que tener un mundo interno que las haga factibles, ¿no? La pastoral sobre todo es acción, ¿no? Es el pastoreo, ¿no? Y cuando hablamos del duelo es bueno recordar del cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Mira que la dolencia de amor no se cura sino con la presencia y la figura, ¿no? Y la pastoral del duelo pide sobre todo eso, presencia, y después un arte de acompañamiento, tan humano y tan cristiano, ¿no? Y unas habilidades, tenemos una buena actitud y también aptitudes. Y muchas veces hay un gran sufrimiento. Pongamos, ¿cuántas veces yo he escuchado? Murió mi hijo, fui a la parroquia y el sacerdote me dijo, ¿y qué quieres que te diga? Por Dios, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Porque hasta puede decir, yo no fui preparado para esto, no tuve las clases, la docencia de la pastoral del duelo en el seminario o en la teología, y bueno, paciencia. No, eso no le podemos primero recibir, ni siquiera podemos dar esas expresiones y desentendernos. Y por supuesto, ¿qué no puede hacer la Iglesia? Terciarizar esta pastoral. ¿Qué es terciarizar? Vaya un psicólogo, como si elaborar los duelos fuese solo un trabajo en una dimensión emocional o mental. No, tenemos que recorrer las 6 dimensiones, ¿no? Y además no olvidemos que desde que entramos en el sufrimiento tenemos un campo muy específico. Bueno, y por eso hemos venido diciendo que hay que preparar agentes de pastoral. Y tenemos la pastoral del duelo, por supuesto, antes, durante y después de la muerte, ¿verdad? Claro. Antes, durante y después de la muerte. Por eso se llama el duelo anticipado, ¿eh? Por ejemplo, en Argentina tenemos una veintena de hospice para los enfermos en la última etapa de la vida. Todos ellos están en un duelo anticipado porque tienen que asumir su propia muerte, pero no solo ellos, sino también los familiares. Entonces la pastoral tiene el tiempo antes, durante, viene la muerte, vienen los velatorios, vienen las exequias. Y hay duelos porque los sufrimientos son de tan intensos que hay que hacer un seguimiento. Por ejemplo, dígame, muere, por ejemplo, un hijo, un esposo, una esposa, un niño,
tantas circunstancias, por homicidio, por suicidio, familiares que por accidente provocan la muerte. Eso no se elabora de la noche a la mañana. Entonces la pastoral del duelo hace un seguimiento, por lo menos durante un año. Entonces, antes, durante y después. Y para concluir y no alargarme, ¿qué es bueno que tengamos en todas nuestras parroquias como recursos de la pastoral? Primero, el Ministerio de Escucha en Duelo. El Ministerio de Escucha en Duelo. ¿Cuántas personas necesitan solo 1, 2, 3, 4, 5 encuentros de escucha, ¿no? Que se desahoguen, que se sientan acogidos, ¿no? Que se les tenga en cuenta? El Ministerio de Escucha en Duelo. Después, ¿qué tenemos también en Argentina ya desde hace más de 30 años? Tenemos también los grupos de mutua ayuda, Resurrección. Acompañamos todas las semanas durante 2 horas, especialmente por estos sufrimientos intensos. Tenemos 2 modalidades, para 12 encuentros y para 9 meses, para 28 encuentros. Entonces, estas son presencias, son acciones concretas, y después también tenemos otros recursos muy digitales. Tenemos en Postcat, tenemos videos, tenemos la página de Facebook, tenemos los WhatsApp, porque hoy día también hay que aprovechar lo que tenemos sobre el tejado, ¿no? Y hoy mucha gente puede ser ayudada en su sufrimiento con una auténtica evangelización y pastoral a través del mundo digital. Pero el Ministerio de Escucha en Duelo tendría que estar en cada parroquia. Y los grupos de mutua ayuda con un sentido comunitario. Recuerden que esto no es solo para elaborar psicológicamente un sufrimiento. No, estamos hablando de una auténtica evangelización, seguramente en el mayor sufrimiento por el que puede pasar una persona. Gracias, Padre Mateo. Gerardo, si podrías levantar el micrófono. Y ya como para ir cerrando este encuentro, hay una pregunta para vos. Gerardo, ¿qué documentos o qué versículos de la Biblia nos recomendás leer para adentrarnos aún más, para seguir iluminando más sobre la pastoral del duelo? Estamos muchos de nosotros, aquellos que estamos en este Zoom, y mucha de la gente que está en Facebook, conectado directamente y en vivo en esta transmisión, toman nota. ¿Qué versículos nos recomendás o qué párrafos de la Biblia como para seguir profundizando? Bueno, a ver, yo más que versículos o párrafos por ahí, me animo hoy a recomendarles 2 novelitas que están en la Biblia, que son breves, son interesantísimas para pensar esto. Una ya la dijo Mateo, el libro de Job, ¿no? El libro de Job. Y de paso van a encontrarse ahí con algo curioso, el Satán, que forma parte de la corte celestial y que tiene como función tentar a Dios, no al hombre. Así que vos pensás que hay alguien bueno en la tierra, le dice Satán a Dios. Sí, como que no, si está Job. Ah, claro. ¿Cómo no va a ser bueno si todo le va bien? Y juegan pobre con el cuerpo incluso de Job, ¿no? Con su familia, con sus bienes y con el cuerpo. Es una novela, no lo tomemos como un libro histórico, sino como una novela. Pero interesante, ¿no? Y qué lindo cuando al final Job dice, yo te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Dice el Manzoni, un clásico italiano, ¿no? Il dolore può essere castigo, può essere misericordia. El dolor puede ser vivido como un castigo, pero también como una misericordia. Y a veces el sufrimiento trabajado, como bien dijo Padre Mateo, trabajado, el sufrimiento también puede ser un lugar privilegiado de evangelización, de revelación del amor de Dios. Y la otra novelita es Jonás, el falso profeta Jonás, porque si hay alguien que no es profeta, es Jonás justamente. Jonás, que termina yendo a Nínive porque el pez
lo llevó hasta ahí, porque él se iba para Tarsis, el lugar contrario a donde Dios quería enviarlo. Y Dios lo envía a Nínive para anunciar la conversión. Pero él no anuncia la conversión. Es como muchos de nosotros, un profeta de calamidades, y anuncia la destrucción de Nínive. En 3 días Nínive será destruido. No sé de dónde sacó esto Jonás, porque este no era el mensaje que Dios le había encargado. Se parece a algunos teólogos, algunos biblistas, que andamos por ahí diciendo cosas que no tienen que ver con la buena noticia de Dios. Y al final, Jonás, cuando ve que Nínive es salvada, se entristece. Se entristece. Porque a Jonás le hubiera gustado los fuegos de artificio sobre Nínive y ver cómo se quemaban todos esos cuerpos pecadores. Y ahí hay una linda reflexión que hace Dios, ¿no? Cuando le planta esa plantita que le da un poco de sombra. El ricino es como una especie, digamos, de zapallo para entenderlo nosotros, ¿no? Creció rápido, le dio sombra y al otro día se secó. Y el pobre Jonás se desespera porque, claro, le cae todo el sol en la nuca, ¿no? Dice, tanto problema te haces por un simple ricino que ni siquiera plantaste. Y yo no iba a lamentarme por la muerte de los ninivitas y de los animales que allí habitan. Un Dios que hace incluso duelo por los animales. Bueno, ahí tienen 2 novelas, porque son novelas. Ese es el género literario. Job y Jonás. Y después no dependan tanto de los biblistas. Abran la Biblia y lean. Y marquen en un cuadernito. Van a ver cuántas cosas les van a servir a ustedes para la pastoral del duelo, para la pastoral de la familia, para la pastoral de la salud, para la pastoral litúrgica, para lo que sea. La Biblia sirve para todo. A veces incluso cuando se nos rompe la pata de una mesa, hasta sirve para apoyar la mesa. Pero esperemos que no la usemos para eso, sino sobre todo para renovar nuestra pastoral e ir hacia una conversión eclesial profunda, trayendo, como bien dijo Mateo, de lo viejo, toda esa riqueza de la tradición, pero renovándola para el ser humano de hoy. Porque si queremos hacer los rituales de hace 3 siglos atrás, al hombre de hoy no le dicen nada. Entonces tenemos que también saber renovar nuestras formas de expresar esa cercanía de Dios. Bueno. Muchas gracias, Gerardo, y a toda la audiencia. Ya estamos a pocos minutos de terminar esta transmisión. Sí, ahí vamos. Un momento, dale, Mateo. Sí. Y por supuesto, si hablamos de iluminación bíblica, bueno, la iluminación bíblica es la persona misma de Jesús, ¿no? Porque a Jesús le tenemos que ver no solo como varón de dolores, sino como varón de duelos. No solo varón de dolores, sino varón de duelos. Fíjese cuántos duelos tuvo que trabajar Jesús. ¿Cuántos duelos? Y textos, como nos acaba de decir Gerardo, que si los leemos con una amplitud, fíjese la agonía de Jesús. Qué importante es que veamos en Jesús como alguien que pide ayuda en su sufrimiento. ¿No han podido velar conmigo? ¿No? ¿Cuántas veces en el sufrimiento nos aislamos? Nadie me entiende. Nadie me puede entender si no pasa por esto. El Hijo de Dios pide ayuda. No quiere quedarse solo. No quiere sentirse abandonado. No se quiere ni abandonar a sí mismo en el sufrimiento, ni ser abandonado por los suyos, ni ser abandonado por el Padre. Entonces creo que es muy bueno mirar la persona misma de Jesús para ver las
actitudes que tenemos que tener ante el sufrimiento. Creo que ilumina mucho la pastoral del duelo cómo Jesús no busca el sufrimiento. Jesús no busca el sufrimiento. Tampoco lo evade, lo rechaza. Pero Jesús es capaz de transformarlo. Es capaz de utilizarlo. Es capaz de hacerlo motivo de crecimiento, ¿no? Que es lo que cuesta. ¿Cómo acepto y cómo hago un camino? ¿Cómo hago un camino? Después se nos ha recordado los discípulos de Maús. Muchas personas, después de un sufrimiento, hacen un alejamiento, ¿verdad? Un distanciamiento, un enojo, una decepción. Ahí tenemos un relato maravilloso por lo que puede pasar las personas, ¿no? Ahí vemos la empatía de Jesús, que Él se pone al lado, su paciencia, el arte de la confrontación empática, ¿no? Cómo hace un camino, un acompañamiento, ¿no? Después, cómo aparecen las culpas, los miedos en los procesos del duelo. Fíjese lo que debió suponer la resurrección del Señor Jesús y los discípulos, sus sentimientos de culpa. Jesús habla de paz, ¿no? Y tenemos también el libro de los Salmos. Muchas personas dicen, me puedo desahogar, puedo sacar la bronca, puedo expresar. El libro de los Salmos son expresiones de un sufrimiento que no se quiere elaborar sin Dios, pero tampoco contra Dios. Esto es, creo, muy importante, ¿no? Después, figuras que ya son muchas, pero recalco por ejemplo, la del rey David. Fíjese, ya en torno al 1000 antes de Cristo, que tiene que pasar por esos sufrimientos, esos duelos tan extraordinarios. Piensen que un hermanastro viola a su hermanastra, un hijo, el heredero, mata al otro, ¿no? Fue un rey que pasó por unos sufrimientos extraordinarios. ¿Y cómo unió su sufrimiento de padre y de rey? ¿Cómo no tuvo temor de desahogarse, de llorar en público, ¿no? Absalón, ¿no? Es muy importante asumir todos esos rasgos humanos que hay en estos grandes personajes en sus duelos extraordinarios, ¿no? Y después también aprender de la paciencia de Dios ante el sufrimiento y las quejas. Nosotros a veces queremos que todo sea rápido, que la persona salga del sufrimiento, que se estabilice. No. Aprendamos también de la paciencia de Dios que tienen cuando nosotros entramos en un sufrimiento. Y después, ahí está la figura de la Virgen María. Y por eso yo le quiero hacer una pregunta a Gerardo. ¿Y la figura de la Virgen María es esencial para una pastoral del duelo, Gerardo? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque en el Evangelio según San Juan, María, me corrijo, perdón, en el Evangelio según San Juan, la madre de Jesús, porque allí nunca se la llama María, la madre de Jesús aparece en 2 oportunidades. Y son 2 oportunidades de duelo. Capítulo 19, al pie de la cruz, y Jesús, que está muriendo, la encarga al discípulo amado. Y al discípulo amado, que queda huérfano de su amigo, le deja en cambio a su madre. Y después tenemos el otro microduelo. Se han tomado todo el vino. En el capítulo 2, la fiesta puede aguarse. La fiesta puede echarse a perder. Y ahí la madre de Jesús tiene un rol fundamental, ¿no? Porque ella ve cómo puede terminar mal esa hermosa fiesta. Y dice, no hay más vino. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado. Un poco se parece al cura ese que habló Mateo, ¿no? Que le dijo a la mujer, ¿qué te puedo decir, mujer? ¿No? Mi hora no ha llegado. Y ella simplemente dice, hagan todo lo que él les diga. Entonces, claro, ¿cómo la figura de María no va a ser importante? Y sobre todo para nosotros que venimos de una tradición
¿no? En donde la figura de María ha ocupado siempre un lugar de privilegio. Pero, y ya que estamos en el año mariano nacional, creo que también la figura de María tiene que ser reevangelizada. O sea, tenemos que volver a la María de los evangelios. Y como dice San Agustín, porque Mateo lo citó y yo no me voy a quedar atrás, como dice San Agustín, María es más feliz por ser discípula de Cristo que por ser madre de Cristo. Entonces también redescubrir a esta María que va haciendo un camino discipular incluso en su duelo, ¿no? Eh, cuando a veces aparecen, por ejemplo, en Mateo, en Juan 7:3, es que ni siquiera sus hermanos creían en él, refiriéndose a Jesús. ¿Cómo María habrá sufrido ese dolor de que los hermanos de Jesús, familiares directos, ¿no? La tradición católica dice que no son hijos de María, pero hermanos de Jesús en un sentido amplio, pero ¿cómo sentiría María que estos hermanos de Jesús no crean en él? Entonces, me parece que sí, que la figura de María puede también dar mucha luz, siempre y cuando no hagamos de ella, ¿no? un mito, y no hagamos de ella una cosa extraña como a veces aparece, ¿no? En todas estas nuevas visiones y revelaciones, en donde parece que ella está defendiendo al mundo de un Dios que no ve la hora de darle una patada y mandarnos a otra esfera. Esto sí que también es para trabajar, ¿no? Y esto es un trabajo de todos. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí en este espacio somos personas que estamos muy relacionadas con la pastoral. Entonces, qué interesante tener este tipo de charlas honestas y católicas. Es decir, todos los que estamos acá somos católicos, pero el ser católico no significa repetir siempre el mismo libreto, porque cosas que han servido en otro momento tal vez hoy no sirvan. Hace un tiempo mi mamá estaba arreglando su armario y de repente me muestra un sobretodito chiquitito y digo, ¿y eso, mamá? Ah, este fue tu primer sobretodo. ¿Y cómo lo tenés acá? Y porque si vos algún día tenés un hijo varón, digo, mira, ya ahora es difícil que tenga un hijo varón. Bueno, para tus hijas, ¿vos te crees que mis hijas le van a poner a sus hijos ese tapadito durito como una piedra? No, ahora hay otro tipo de telas. Vamos a mandarlo a un museo en todo caso. Creo que la pastoral tiene que hacer esto. Lo que dijo Mateo, yo soy tradicionalista y siempre lo defiendo, traer de la tradición nuestras riquezas, pero ser capaces de adaptarla a la circunstancia actual. Si no, quedamos a mitad de camino. Tradición tiene dos puntas, lo antiguo, que es valioso, y el hoy. Si yo no logro traer lo de ayer al hoy, estoy fracasando como tradicionalista. Traer una imagen de María que sirvió en otra época, pero que al ser humano de hoy no le dice nada, es muy peligroso también. Por eso qué bueno lo que dijiste, Mateo, que tiene que ver, ¿no? Tiene mucho que ver. Y creo que redescubrir la figura de María como alguien que hace un camino discipular, alguien que se convierte a Jesús. Lo que pasa que, claro, nos juegan en contra ciertas lecturas historicistas, voy a decir, de la escritura. Por ejemplo, si nosotros tomamos los dos primeros capítulos de Lucas como una historiografía y no como una teología, entonces parece que María ya desde el vamos lo sabe todo y no tiene que hacer un camino discipular. En cambio, si entendemos esos dos capítulos como una teología post-pascual, que el evangelista traslada al origen, pero que en el fondo tiene que ver más con la Pascua que con la Natividad, entonces ya tiene otro sentido.
¿Hay Marito que está diciendo que se acabó el tiempo? ¿O qué? No, Ah, no, simplemente ya sí tendríamos que ir cerrando, ¿no? Pero yo por lo menos traigo desde lo digital, por lo menos ahora lo pongo en el celular y por ahí Mateo no se acordaba, pero él hace poco sacó un libro sobre los duelos de Jesús y la Virgen María, de Editorial Guadalupe, ¿sí? Que ya está en las librerías, como para también seguir profundizando. Mateo, ¿querés hacer alguna reflexión última sobre esto? Sí, pero también vamos a dar la palabra unos minutitos a los que deseen participar. Pero mire, yo no me quería despedir sin recordar algo, que esta pastoral es muy trinitaria. No podemos dejar de mencionar al dulce huésped del alma, al Padre de los pobres, el que da el consuelo del Espíritu en el Espíritu, el consuelo del Paráclito. Fíjese que cuando Jesús en sus despedidas prepara a los discípulos para su propia muerte, Él se tiene que preparar y preparar a los suyos. Pide el Espíritu Santo. Es muy importante esto también, ¿no? El auténtico consuelo. ¿Es solo un consuelo emocional? En la pastoral del duelo es un mero consuelo emocional. ¿Es un mero consuelo solo mental? ¿Es un mero consuelo de estar cerca, de cercanía? No. La pastoral del duelo nos dice que el auténtico consuelo es un consuelo del Espíritu en el Espíritu. Por eso yo insisto en que tenemos que ver a María y por supuesto a Jesús como un hombre y una mujer de dolores y de duelos elaborados, porque a lo mejor la tradición en torno a la Virgen María y de Jesús es más como varón de dolores y no varón de duelos. Y sobre todo de duelos que son extraordinarios, porque fíjese por lo que pasó Jesús: negación, beso de traición, crucifixión, ¿no? Tortura, ¿no? Para estos momentos, y también quiero insistir, ahora, por ejemplo, fíjese, nos ha recordado Gerardo, internan a un ser querido, se le entuba, no se le puede visitar, 20 días a mejor de agonía, ¿verdad? Entubado, sin estar al lado del ser querido, se anuncia la muerte, ¿no? Le entregan cremado en unas cenizas, ¿no? No hemos tenido los recursos de trabajo del duelo de épocas anteriores, ¿verdad? El abrazo, el consuelo, los ritos, las celebraciones, la comunidad. ¿Eso qué nos está pidiendo en la pastoral actual? Que tenemos que trabajar más los recursos interiores. Al tener menos recursos exteriores comunitarios, ¿no? Los recursos interiores de nuestro sanador herido, ese consuelo del espíritu en el espíritu y sobre todo, fíjese, yo diría hoy la telepastoral, no la pastoral de la tele, sino la pastoral a través del mundo digital, que es muy, muy importante, porque a través de este mundo digital podemos hacer cercanías, presencias, lo que estamos haciendo. A mí, por ejemplo, en esta pandemia, yo he dado mensajes con un celular a la persona al oído que estaba por morirse, ¿no? Hemos hecho de un país para otro las celebraciones, por ejemplo, de doctores con las cenizas en el hospital, cuando las llevaban al cementerio, en la familia, ¿no? Entonces, la pastoral, por ser pastoral, es muy creativa. Al sufrimiento hay que ganarle con creatividad, con presencia, con prudencia y con mucha paciencia. Y bueno, me gustaría escuchar también sus palabras, porque aquí tenemos personas que vienen trabajando desde hace muchos años. Estoy viendo al padre Germán Treut. Así que ahora nosotros silencio y escucha de ustedes. Gracias, padre. Un gusto poder compartir nuevamente una formación y escucharlo a Gerardo, que no lo pude escuchar cuando vino a Río Cuarto. Pero sí, compartir todo esto y la necesidad de formarnos, seguir formándonos, porque creo que las circunstancias cada vez nos exigen respuestas más concretas, más sólidas y muchas respuestas. Entonces, qué mejor que estos encuentros, que es lo que hoy por hoy podemos hacer, más toda la literatura que tenemos, para llenar nuestro corazón y poder estar a la par de quienes
realmente necesitan, ¿no? Un poquito de consuelo. Así que muchas gracias y bueno, ojalá podamos seguir encontrándonos. Gracias, Padre Germán. Adelante, por favor, los que deseen. ¿Puedo participar? Adelante, Paulina. Y bueno, yo soy jubilada, soy enfermera, licenciada en enfermería. Trabajé en el Hospital Piñero, en el Bajo Flores, jefa de terapia intensiva, y realmente, obviamente, estoy haciendo un camino discipular del movimiento de la palabra de Dios del padre Martensen, Ricardo Martensen. Y a mí me cambió la vida el camino discipular, de estar con Dios, de hacer un camino. Soy viuda hace 20 años y entregué mi vida al Señor y a la profesión. En los últimos 10 años de mi profesión, hablando de esto, ya hice la pastoral de la salud, del duelo, porque me especialicé en los pacientes moribundos. ¿Qué sentía como enfermera? No cerrar la puerta de la habitación o del box de esa persona que se está muriendo. Y exigí en la terapia, que estaba prohibido, que un familiar tenía que estar al lado del paciente. Y bueno, y obviamente recibí muchas gracias de Dios, de ver la presencia del Señor ahí en todos los enfermeros. Y por ahí, bueno, a todo esto es una breve historia, ¿no? De cómo uno va viviendo y cómo el Señor nos va transitando, iluminando el camino. De poder ayudar a los enfermeros, más en esta época, de brindarles estas charlas y hablarle de lo que para el duelo de ellos también, de un enfermero que siente el duelo de esa persona, de cómo la muerte te arrebata a un paciente de las manos. Eso, bueno, es mi sentimiento. Muchas gracias por todo esto, por toda esta charla. Permítame que destaque estas palabras, porque efectivamente no hablamos solo de una pastoral del duelo, gracias Paulina, de los familiares directos, en el caso del hospital, de los pacientes, no, el duelo lo tienen que hacer también todos los profesionales de la salud. Fíjese los que trabajan, por ejemplo, en los hospitales, en las terapias intensivas, ¿no? Los que están en oncología, los que están en los centros de VIH-Sida. Entonces, esta es una pastoral que no solo además hay que hacerla cuando viene la muerte o viene un gran sufrimiento, es una pastoral también para prepararnos para cómo encarar y utilizar el sufrimiento. Porque necesitamos también buenos modelos de elaboración del duelo. Ustedes saben que los duelos se elaboran también según buenos patrones de personas que han visto elaborar el duelo. Yo, por ejemplo, aprendí sobre todo de mi mamá, y eso que mi mamá murió cuando yo tenía 11 años y soy el más pequeño de 9 hermanos. Pero aún en esos años, cómo mi mamá trabajó sus sufrimientos, la muerte de sus seres queridos, de su hermana de 19 años de leucemia, para mí fue algo extraordinario. Por eso la pastoral del duelo es un bien, no solo para los que están sufriendo en un momento, sino para prepararnos, porque todos nosotros nos tenemos que preparar para nuestra muerte. Aquí nadie se va a quedar para vestir santos. Y tenemos que prepararnos para ayudar a los demás, porque no los podemos decepcionar. Y lo que se puede aprender, encajar, rumiar de la pastoral del duelo, creo que vale para todo. Porque al final, al cabo, el duelo es una filosofía de vida, ¿no? Y cómo encajar esos sufrimientos y sacar el provecho, vale para todo. Y por supuesto, una pastoral del duelo, porque no podemos, insisto, defraudar a nuestra gente, ni defraudar a la humanidad, porque sería hasta un pecado de humanidad. No solo ya de un mensaje de evangelización y de anuncios, sino de testimonio de vida, ¿no? De empatía. Agradezco que Paulina ayer nos haya recordado que los destinatarios somos todos, ¿no? Y muy especialmente los profesionales de la salud. ¿Alguna persona ahí, Simón, quisiera tomar la palabra? Adelante, Simón, lo escuchamos. Simón.
más alto el volumen, por favor. El padre Fernando también me parece que quería hablar, ¿no? Seguimos sin escucharte, Simón. El micrófono está mal ajustado. Mientras realizás este ajuste, ¿alguien más quisiera tomar la palabra? Fernando. Dale. Adelante, Fernando. Gracias, Gerardo. Gracias, Padre Mateo. Cuando yo tengo 25 años de cura, cuando era un joven, antes de entrar al seminario, ya empecé a formarme con los cursos que vos dabas por las parroquias. Así que muchas gracias. Y por la iluminación, esto que decías de, entre otras cosas, de fortalecer la dimensión interior de las personas. Esto que vos dijiste, el caso de que las últimas semanas la persona muere sola y después al familiar le entrega una cajita con las cenizas. Yo lo viví acá, en Campana. Y veo que lo que va a significar para nosotros a futuro, la cantidad de personas hoy que no pueden vivir el duelo, que tienen una herida profunda, que le va a quedar por mucho tiempo, a raíz de todos estos meses en donde yo estoy en la Catedral de Campana y generalmente 2 o 3 responsos por día llamaban. Hace más de un mes que no me llaman para ningún responso. Quizás desde las mismas cocherías le permiten estar 10 minutos, 5, 15, y entonces ni siquiera llaman a la parroquia para que haga un responso porque no pueden, porque están presionados por la misma cochería a veces. Entonces, el dolor que significa esto, de no haber acompañado al familiar las últimas semanas, donde estuvieron en el hospital solos, o quizás, bueno, con una enfermera, un médico, pero no ningún familiar, y después recibir una cajita con cenizas, me parece que de acá a los próximos años vamos a tener contacto con muchas situaciones de personas que han tenido mucho dolor por no haber podido vivir de manera tan acelerada este duelo, ¿no? Tanto dolor. Así que comparto con vos esto de fortalecer la dimensión interior, ¿no? En quienes sufren una enfermedad o en quienes tienen que acompañar después la situación de duelo, ¿no? ¿Han visto cómo se acostumbra cada vez más cuando hay una situación de muerte inesperada, trágica, en alguna ciudad, que la gente espontáneamente va y lleva flores y velas a ese lugar? ¿Por qué tal vez en una ciudad tan bonita como Campana, adelante de la Catedral de Santa Filomena, no habilitar un espacio para que las personas puedan llevar una fotografía de su ser querido, desaparecido, exponer ahí esa fotografía y que otros pasando puedan dejar una flor, una vela? O sea, tenemos que ser ingeniosos, tenemos que pensar cosas nuevas. Y esto que dice Gerardo y Padre Fernando, gracias. Yo decía, me resulta conocida su cara. Bueno, pero hay un puntito. Quedó congelado el Padre Mateo. Vamos a ver si se restablece la imagen con el Padre Mateo. El video. Que quede congelado puede ser, que quede sin habla, no lo creo. Bueno, pero aparentemente la tecnología... a ¿Ahora ver, sí? Mateo. Sí, Ahí ahora está. sí. ¿Viste? Adelante, Mateo. Ahí se nos... Bueno, Mateo. Mateo, que está participando desde Perú, ¿no? Porque su destino ahora es Perú. Y cuánto bien ha hecho en Argentina y cuánto bien sigue haciendo con sus libros, ¿no? Qué interesante. Bien, mientras tanto, ahí está, Mateo, ¿te tenemos ahí? Sí, simplemente decir que hoy las casas se han convertido en cementerios. ¿Por qué?
Muchas personas ya no entierran a sus seres queridos, los tienen en cenizas, en urnas, en sus propios hogares. También la pastoral del duelo tiene que trabajar todo este tema de la cremación, qué hacer con las cenizas, evitar que los hogares se conviertan en cementerios, ¿no? Que no produzcan duelos que no son muy sanos. Tenemos también muchos de estos desafíos y como hemos dicho, una gran creatividad, porque el hombre, la mujer, sin encarar sus duelos y sin elaborarlos, no puede vivir sanamente. Bien, ¿alguien más quisiera tomar la palabra? Ahí Clara Giardini. Clara, adelante el micrófono, por favor, el micrófono. Sigue silenciado el micrófono. Ahí estoy. Adelante. Muchas gracias, Mario. Bueno, un placer escucharlo, Padre Mateo, que me viene acompañando hace unos cuantos años, desde la muerte de mi hijo, que empecé a leer sus libros, que alguien me acercó, alguien que me quiso ayudar, me acercó uno de sus libros, y a partir de ahí lo he seguido en muchas de sus charlas cuando he estado acá en Argentina. Hoy soy acompañante espiritual del Centro Santa María, o sea que he transformado mi dolor y siempre me gusta decir que tanto amor había y hay que se ha convertido en un servicio y en poder acompañar, estar al lado de otros que sufren estas pérdidas no, a usted no le gusta la palabra pérdidas, que sufren estas muertes de sus seres queridos. Hoy esto me ha llevado a lo que estaban hablando y lo que le está sucediendo hoy a Gerardo. Hoy como acompañante estamos acompañando estas nuevas formas de despedidas. Estamos con llamados telefónicos, acompañando a familiares con personas enfermas y a familiares a los cuales se les ha muerto, una persona sin poder despedirse. Y me encantó lo que dijo Gerardo recién, sumamente creativo, y esto hay que apostar a esto, ¿no? A nuevas formas, a esto de llevar flores a una iglesia, y nosotros le decimos a las personas, si quieren que nosotros les acerquemos un sacerdote, alguna persona, y que puedan hacer vía Zoom, si quieren, un velatorio, una despedida, que se pueda ver toda la familia, que quizás alguien hable y que se pueda despedir, porque sí, realmente es muy duro. Y algo que está sucediendo es que la gente se mete para adentro, esto que estaban diciendo, ¿no? Se quedan en su casa, pero metidos para adentro y sin poder expresar ese dolor, y como que quieren que todo desaparezca rápidamente, así como lamentablemente desapareció su persona querida. Así que me parece que sí, que esto va a ser algo en lo que tenemos que trabajar todos para ayudar estas otras nuevas muertes, en las que realmente yo creo que es muy importante todo lo que sean símbolos, ¿no? De poder despedirnos. Por algo antes se hacían esto, me encantó la imagen de llevando el cajón al hombro, que era una forma de acompañar y de vivir esa muerte. Me parece que necesitamos recuperar, quizás nuevos, como dijo Gerardo, nuevas formas de acompañar estas situaciones. Muchas gracias a todos por esta oportunidad de escuchar, de aprender y de transformar la muerte en algo sumamente positivo, creciendo. Muchas gracias, Clara, y también por ese testimonio, porque no habla de memoria, sino de experiencia. Y también ya saben ustedes que la experiencia de los cinerarios parroquiales es muy interesante y da muchas posibilidades también, ¿verdad?, de acompañamiento. Y eso, Fernando, quería rescatar esto, gracias a Dios y a la presión de los laicos. Hace casi 2 años que la parroquia, pegado gracias a Dios al templo, tenemos el cinerario común parroquial, y nos ha permitido resolver seriamente el tema esto de las cenizas, ¿no? Más se está haciendo ya muy común la cremación, pero por otro lado, esto de
traerlos con una ceremonia, aún en tiempo de pandemia, como es aire libre, tal vez con pocas personas, pero hemos podido suplir este vacío que la pandemia nos va dejando, ¿no? Que es un poco recuperar todos los signos de la religiosidad popular, ¿no? Y donde la gente puede, frente a la plaza, venir a traerle una flor a donde están las cenizas de su ser querido. Sí, gracias a todos. Ya estamos casi en 2 horas de transmisión y ya tendríamos que ir cerrando, ¿eh? Porque tenemos otros encuentros, así que ya estaríamos cerrando. Padre Mateo, ¿te parece? Y Gerardo, una bendición final, y estamos hablando mucho sobre los familiares que hoy por hoy no pueden despedir a sus familiares, a todos aquellos que están muriendo en sus casas, en los hospitales, en los sanatorios. Una oración muy importante para los familiares, para todo el personal sanitario, para los médicos, para los enfermeros. Padre Mateo, una bendición final para todos, ya que todos lo estamos necesitando. Gracias, Mario, por acompañarnos en la parte técnica. Y le vamos a pedir la bendición final y la oración al Padre Fernando, ya que dijo que fue alumno nuestro. Pero antes, por favor, Mario, dinos qué posibilidades de la Pastoral del Duelo tenemos digitales, porque hay videos, hay podcast, por favor, porque estos son recursos que pueden ayudar muchísimo. Para seguir reflexionando, tenemos la página web pastoralduelo.org. Allí es una página del Padre Mateo Bautista sobre el duelo, con reflexiones, audios, videos, textos, para poder seguir reflexionando. También en la página web El Camino del Duelo, donde podrán encontrar mucho material audiovisual. También en YouTube, El Camino del Duelo, hay unos casi 500 videos. Estamos a punto de llegar a 500 videos con el Padre Mateo, el Padre Arnaldo Pangrazi, José Carlos Bermejo y muchos otros reflexionando sobre el duelo y el acompañamiento. También en podcast, que lo pudimos sacar este año, el podcast del Camino del Duelo, como para escucharlo más de cerca, estas reflexiones para todos aquellos que estamos acompañando o que estamos sufriendo por la muerte de un ser querido. También van a encontrar por Instagram y por Twitter muchos vínculos, muchos puentes para poder hacer más cerca esta pastoral del duelo y para todos aquellos que podemos acompañar. Gracias, Mario. Y les cuento que tenemos toda la literatura, ¿verdad? Tenemos libros sobre el duelo de los hermanos, que en este caso es la muerte de mi propio sobrino, de muerte súbita de 28 años, el duelo por los nietos. En estos días sale ya el libro El duelo por la muerte de los seres queridos. Ya hemos dicho el pastoral del duelo, un libro muy interesante, Sanar la muerte de un ser querido. Otro libro que se inspira en Isaías, Si curas la herida de tu hermano, la mutua ayuda en duelo. Entonces, los libros ayudan mucho. Es un recurso también que nos acompaña en el proceso de les. Y, no, por supuesto, decir que esta pastoral, que ya hemos dicho, está en el corazón del Evangelio, porque está tocando el dolor, el sufrimiento, la redención, el sufrimiento mismo de Dios, el plato fuerte de nuestra fe, que es la resurrección. Por eso, qué importante decía Clara, que era despedirse, pero qué lindo que esa despedida sea diciendo a Dios, en Dios, con Dios, por Dios. Y por supuesto que no confundamos la pastoral del duelo con un mero acompañamiento o la acción de la Iglesia como una ONG o un trabajo de psicólogos, que nos lleve a un auténtico consuelo del espíritu, y en el espíritu con creatividad y con presencias, formación y agentes pastorales. Muchas gracias a todos y Padre Fernando. Ahí está, Padre Fernando ahora. Padre bueno, que en tu Hijo Jesús nos enseñaste a ofrecer el duelo como camino de Pascua, de resurrección. Te pedimos que con la fuerza de tu Espíritu Santo nos bendigas a nosotros
y a todos los que están acompañando situaciones de dolor, y los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, y también permítame decir que hay una tesis doctoral para los que pues, me preguntan mucho el duelo en la antigüedad, el duelo en el mundo greco-romano, el duelo en la Edad Media, ¿verdad? Y que es la tesis doctoral Evangelizar el duelo. Evangelizar el duelo. La podemos encontrar con este título en Internet. Se entra en Internet y ahí está. Y tiene toda una historia también del camino del duelo en la humanidad, para los que les guste también esos procesos históricos, ¿no? Porque les digo la verdad, no crean que hemos inventado la pólvora. Ya los antiguos creo que estaban tanto o más para nosotros, sin olvidar los duelos extraordinarios que vivieron. Gracias Gerardo por esta iniciativa, a todos ustedes. Y Mario, muchas gracias. Gracias a todos. Les recordamos que este video, todo esto se ha ido grabando, filmando, y en 48 horas ya va a estar en YouTube. Así que lo pueden seguir a través del Facebook. Dentro de 2 días más o menos ya va a estar el video ya más editado, para poder seguir viéndolo, seguir reflexionando, y aquellos que no hayan podido asistir a este encuentro, que no se lo pierdan. Muchas gracias a todos, gracias por la asistencia, por todos los comentarios, muchos agradecimientos en el chat, a todos ellos, muchas gracias, hasta la próxima.